Cuando los rusos obtienen otro frenesí de victoria, y comienzan a escribir en los autos, podemos hacerlo de nuevo, vamos a atrapar a los alemanes, a Berlín. Vale la pena recordar que hubo momentos en que el eslogan real era, a Moscú. Hubo momentos en que las tropas extranjeras estaban estacionadas en Moscú, y ahora no estamos hablando de la Horda de Oro Kantoktamis, ni del Crimean Kandebleterai, ni siquiera del emperador francés Napoleón. Y sobre los tiempos en que, con la ayuda de los cosacos ucranianos, las tropas polaco-lituanas se pararon en Moscú. En Rusia recuerdan esto, pero no les gusta mencionarlo. En Ucrania, no recuerdan, y por nada, esta es la historia de nuestras victorias. Esta es nuestra historia histórica. Este año, al parecer, solo el diputado del Seimas lituano, Arvydas Anušauskas, propuso celebrar el 410º aniversario de la toma de Moscú, y propuso celebrarlo incluso a los rusos, como un día de liberación de la opresión. De la nobleza analfabeta. Incluso es sorprendente porque los rusos se negaron a celebrar un aniversario tan significativo. Después de todo, fue una oportunidad histórica para que Moscovia cambiara su historia y siguiera el camino del desarrollo europeo. Le diremos cómo sucedió y le contaremos sobre la participación de los cosacos ucranianos en esos eventos. Hola a todos los que miran YouTube ucraniano. Estás en el canal Historia sin mitos, soy Vladlen Marab. Amigos, les recuerdo que nuestra meta es 100.000 suscriptores al canal para fin de año. Por favor, apóyanos suscribiéndote, dando me gusta, comentando, compartiendo el vídeo en las redes sociales. Comencemos con una excursión histórica, ya que sin ella no entenderemos qué hay y por qué. La posición de Moscovia a principios del siglo XVII era extremadamente difícil. En 1598, murió el zar Fedir Ivanovich, quien es considerado el último representante de la línea masculina de la dinastía Rurik en el trono de Moscú. El poder pasó a manos de nobles familias boyardas, primero los Godunov, luego los Suisky, pero no lograron establecer una dinastía estable. El poder de los reyes boyardos no se consideró suficientemente legítimo. Y además, la situación del país empeoró significativamente debido a terribles malas cosechas y una hambruna que se prolongó durante varios años. Todo esto provocó numerosos levantamientos populares, en los que participaron campesinos, cosacos y burgueses, es decir, en general, el país se encontraba en una crisis económica y política muy grave. En este mismo momento, aparece un contendiente más realista para el trono de Moscú, Dmitro Ivanovich, el hijo menor del zar Iván el Terrible. En la historiografía de Moscú, se le llama falso Dmitri. Falso Dmitri de First, porque se cree que el niño realmente murió a la edad de 8 años. Y el que pretendía ser él era simplemente un impostor. Sin embargo, es imposible probar o refutar inequívocamente este hecho. En 1605, Dmitro Ivanovich, o falso Dmitri el I, tomó Moscú, por cierto, con la ayuda de los cosacos ucranianos y estuvo en el trono de Moscú durante todo un año. Luego estalló un levantamiento popular en Moscú contra su gobierno, y supuestamente fue asesinado durante este levantamiento. Sin embargo, inmediatamente después de eso, comenzaron a correr rumores de que mataron a la persona equivocada. No murió en absoluto, sino que escapó. En 1607, Dmitro Ivanovich apareció ante la gente en Stardub. En Moscú, donde gobernaba Vasil Suisky en ese momento, fue inmediatamente proclamado falso Dmitri II. Sin embargo, una gran parte de los territorios del reino de Moscovia juraron a este falso Dmitri II, o Dmitri Ivanovich, como él mismo se llamaba, y muchas ciudades lo reconocieron como su gobernante legítimo. La Commonwealth polaco-lituana no intervino oficialmente en esos eventos hasta cierto momento, ya que tenía muchos problemas propios. Por cierto, ¿qué hay de la Commonwealth polaco-lituana a principios del siglo XVII? Parecería que esta situación es mucho más estable. El monarca elegido lleva mucho tiempo en el trono, se trata de Segismundo III. Sin embargo, parafraseando a Shakespeare, no todo es tan despejado en el reino danés, en este caso en la Commonwealth polaco-lituana. Hay muchos matices. Primero, el gobernante Segismundo es de origen sueco, representante de la dinastía sueca Vasa, y su objetivo principal es sumar la corona sueca a la polaca y lituana. Por eso luchó sin descanso contra su tío, el rey Carlos IX de Suecia. Y este momento es muy importante para comprender las complejidades de la política de la Commonwealth polaco-lituana en relación con Moscovia.
En segundo lugar, Segismundo III en realidad soñaba con fortalecer el poder personal en la Commonwealth polaco-lituana, y es por eso que generalmente se encontró con la oposición de la nobleza y el gobierno. Justo en vísperas de la Guerra de Moscú, la rebelión de Zebrzydowski tuvo lugar en la Commonwealth polaco-lituana. Sí, en este país la nobleza tenía el derecho legal de rebelarse contra el monarca si violaba sus derechos y libertades. Algunos rebeldes, por cierto, incluso intentaron derrocar a Segismundo III del trono y reemplazarlo. ¿Quién pensarías? Dmytro Ivanovich, el mismo que en Moscú se llamaba Alzheimer II. La rebelión de Zebrzydowski fue reprimida, pero la situación del país siguió siendo difícil. En tercer lugar, Segismundo, viendo la difícil situación de Moscovia, soñaba con tomar posesión de su corona para sí mismo o para su hijo Vladislav. Sin embargo, el gobierno no proporcionó fondos para la campaña militar. ¿Por qué? Simplemente temía que una nueva guerra fortaleciera la posición de Segismundo y contribuyera al fortalecimiento de su poder monárquico. Nuestro gran historiador Mikhailo Rusevsky escribió sobre esto. Pero Sigimón, ávido de conquistas y triunfos sin un decreto del gobierno, con el bolsillo vacío, con la maquinaria estatal rota por la agitación rebelde apenas calmada, se lanzó a la aventura de Moscú. Y necesitaba tropas, lo más grandes posible, lo más baratas posible. Posible, como posible en crédito, ¿y dónde buscarlo si no en Ucrania? El motivo del inicio de la guerra fue la conclusión del Tratado de Viborg entre Moscovia y Suecia. Los suecos proporcionaron a los moscovitas un cuerpo de mercenarios bajo el mando de Jacob de la Gardie. Segismundo, que luchó contra Suecia, percibió esto como un paso hostil y en el otoño de 1609 entró en las fronteras del reino de Moscú. Las principales fuerzas bajo el mando del propio Sigismund, hetman completo de la corona y gobernador de Kiev Stanislav Zolkiewski y el gran canciller de Lituania Lev Sapieha. Smolensk, una fortaleza superpoderosa que se defendió durante casi 2 años, fue sitiada. Sin duda, polacos y lituanos perdieron tiempo bajo los muros de Smolensk. Sin embargo, a menudo preguntan por qué no fueron a Moscú de inmediato. La respuesta a esta pregunta ya está relacionada con lo que dije antes. El gobierno de la Commonwealth polaco-lituana no proporcionó fondos para esta guerra. Como resultado, Segismundo logró traer consigo un ejército muy pequeño, de 8 o 12.000 soldados. Con tal ejército, decidió contentarse con uno pequeño para empezar y al menos tratar de recuperar Smolensk, que el Gran Ducado de Lituania perdió en el año 1514. Por supuesto, con fuerzas tan modestas, Segismundo esperaba mucho el apoyo de los cosacos ucranianos. Como bien lo expresó Rusevsky, la ayuda de los cosacos fue especialmente valiosa para el gobierno, los menos exigentes, los más dispuestos a servir con un crédito incierto, para compensar los salarios impagos con requisiciones, contribuciones y simples robos. Cuanto más se agotaron los recursos del gobierno para el mantenimiento del ejército polaco, más importante fue la ayuda de los cosacos para él. Del lado de la Commonwealth polaco-lituana, tanto los cosacos registrados como los de Zaporozhian actuaron en esta guerra. La información sobre su participación en la guerra es bastante fragmentaria y requiere un estudio especial por separado. Sin embargo, se sabe que los cosacos ucranianos estaban activos en las áreas de Chernihiv, Sivershchina y Starodubshina. En octubre de 1609, de 10 a 30.000 cosacos bajo el mando de hetman Bogdan Olegchenko llegaron a Smolensk. Un año después, más cosacos bajo el mando de Danailo Kalenik se acercaron a Smolensk. Las fuentes de aquellos tiempos conservaron los nombres de coroneles cosacos, participantes en la guerra contra Moscovia: Andriy Gunchenko, Fyodor Knysh, Mikhailo Maximovich, Oleksandr Makovsky, Grigori Paskevich, Andriy Storozenko, Mikhailo Postovets, Matvey Sirai, Kosich, Torrencial Starinsky. En general, según Samuel Maskevich, un participante en los eventos, un noble de origen bielorruso, unos 40.000 cosacos participaron en la guerra contra Moscovia. Una fuerza colosal, especialmente considerando el hecho de que el ejército polaco-lituano era mucho más pequeño en número. De facto, Cherniovo, Sivershchina y Starodubshina estaban controladas por cosacos ucranianos, no por polacos lituanos en esos años. Sin embargo, las autoridades de la Commonwealth polaco-lituana no tenían prisa por pagar a los cosacos por el servicio militar, por lo tanto, se vieron obligados a recordarlo repetidamente.
Volviendo a los cosacos ucranianos, citaré un fragmento de una carta al canciller lituano Lev Sapiga, escrita durante el sitio de la ciudad de Pochet, ahora la región de Briansk de la Federación Rusa. En general, es muy interesante leer los documentos de aquellos tiempos, porque, por ejemplo, llaman la atención con formas de tratamiento extremadamente hermosas, absolutamente necesarias, inherentes a la etiqueta de la época. Solo escucha. Lo único que nos preocupa, noble y merced señor, es que no tenemos el tributo exigido al rey. Porque aunque hay una carta de referencia, no se dice si estarán dispuestos a pagarnos, no se indica cuánto por hombre, no se dice para qué cantidad de efectivos, porque ahora tenemos hasta 15.000 efectivos y más, al final no se dice, a quién y cómo y en qué lugar, el que queda vivo después de realizar el cruento servicio recibirá este pago divino. Eso es lo que queremos. Por lo cual suplicamos humilde y humildemente a vuestra merced, nuestro merced señor, que vuestra merced, nuestro merced señor, informe de esto a su Alteza Real, y sea él mismo la graciosa causa de que su Real Merced, según las condiciones de la citada carta de cuenta, se digna proveer para nosotros. Cuando lo recibamos, nuestro corazón arderá aún más por los servicios de su Gracia Real y la Commonwealth. También es necesario tener en cuenta el factor de la tercera fuerza. Mire la configuración, Sigismund de Tir cerca de Smolensk, Vasilsuisky en el Kremlin. Pero no te has olvidado del zar Dmitri Ivanovich, el mismo que ya apareció 2 veces de entre los muertos como un tal Kenny McCormick, y que en Moscú se llama Fols Dmitri II. Entonces, se paró con su ejército cerca de Moscú en el pueblo de Tusino, que convirtió en una capital alternativa del reino de Moscú. En el Kremlin, fue llamado despectivamente Sarok, o ladrón de Tusín. Por cierto, la palabra ladrón en esos días no significaba alguien que roba, sino un criminal estatal o un traidor. Entonces, los cosacos ucranianos también sirvieron en su ejército, incluso hasta 13.000 cosacos, según fuentes contemporáneas. Sin embargo, cuando Segismundo III apareció con su ejército cerca de Smolensk, estos cosacos, así como algunos nobles polacos y lituanos que apoyaban a Dmytro Ivanovich, comenzaron a mudarse de Tusino al campamento de Segismundo cerca de Smolensk. En el verano de 1610, el llamado zar del Kremlin, Vasily Suisky, decidió destruir a Segismundo y envió las fuerzas principales contra él. La carta de triunfo, con la que contaba Suisky, era el cuerpo de mercenarios suecos bajo el mando de Jacob de la Gardie. Sin embargo, lo que Vasily Suisky realmente esperaba no está del todo claro, ya que a los mercenarios no se les ha pagado lo suficiente durante mucho tiempo. En consecuencia, no tenían motivación para luchar, y Segismundo no esperó la llegada del enemigo. Sin quitar el sitio de Smolensk, envió parte de su ejército para interceptarlo. Esta parte del ejército estaba al mando de Stanislav Zolkivsky. El 4 de julio de 1610 años, tuvo lugar una batalla general cerca de la aldea de Klusino en la región de Smolensk. Esta es una de las mayores victorias en la historia de Polonia, Lituania y una de las derrotas más vergonzosas en la historia de Moscovia. Y para nosotros es importante que haya sucedido con la participación de cosacos ucranianos, nobleza ucraniana y otros inmigrantes de tierras ucranianas. Otra coincidencia interesante. El primer cosmonauta Yuri Gagarin nació en el pueblo de Klusino después de más de 3 siglos. A juzgar por el equilibrio de fuerzas, la batalla de Klusin para Stanislav Zolkevsky fue una pura aventura y debería haber terminado en un completo desastre. Tenía a su disposición de 3 a 7.000 soldados, entre ellos unos 400 cosacos. El ejército sueco moscovita contaba de 20 a 30.000, y con todas las reservas hasta 50.000. Sin embargo, se trataba principalmente de infantería, mientras que bajo el mando de Zolkevsky servía principalmente la caballería. En su mayoría, los famosos húsares alados son caballería pesada que se especializa en romper formaciones enemigas. Zolkivsky actuó de manera extremadamente decisiva y descarada. Habiendo atravesado el bosque de noche, al amanecer de repente atacó al enemigo. En el punto álgido de la batalla, los mercenarios de la Gardie, entre los que había suecos, franceses, ingleses,
italianos, escoceses, alemanes y flamencos, se negaron a luchar por Moscú porque hacía mucho tiempo que no les pagaban. Algunos de ellos declararon la neutralidad, algunos se pasaron al lado de Zolkiewski. Y la milicia de Moscú, muy mal preparada, simplemente huyó presa del pánico. Stanislav Zolkiewski obtuvo una victoria sobresaliente con pérdidas mínimas. Al día siguiente, escribió un informe de victoria a Segismundo III. La batalla duró al menos 3 horas, con éxito variable. Pero el Señor Dios, según su misericordia, bendijo que, después de que la balanza de la balanza se inclinó varias veces, luego a su lado, luego a nuestro lado, la valentía y el coraje de las tropas de su Real Majestad vencieron al enemigo. Primero los moscovitas se apresuraron a huir, y luego los extranjeros. Los guerreros de su Majestad Real persiguieron y destruyeron a la caballería extranjera, cabalgaron sobre sus hombros hasta el campamento enemigo y luego los condujeron al bosque. El campamento de Suisky era grande y magnífico. El propio carruaje de Suisky estaba parado aquí entre el resto de los carros. Capturamos su espada, casco y maza. Las consecuencias de Klusin fueron grandiosas. En primer lugar, el colapso del zar Vasil Suisky. Cuando la noticia de la derrota llegó a Moscú, los propios boyardos derrocaron a Suisky y lo convirtieron en monje. La Junta de Moscú llegó al poder, que mucho más tarde los historiadores llamaron semiboyarchina. En segundo lugar, en un mes el ejército de Stanislav Zolkiewski se acercó a las murallas de Moscú, y los boyardos le dieron a Suisky y sus 2 hermanos como prisioneros. El exzar fue llevado a Smolensk, donde estaba el campamento de Segismundo III, y luego, cuando Smolensk capituló, lo llevaron hasta Varsovia, donde lo sometieron a un ritual vergonzoso. Se vio obligado a caer a los pies del gobernante de la Commonwealth of Nations y reconocer su supremacía. Allí, en cautiverio, Vasil Suisky pronto murió. En tercer lugar, la Junta de Moscú tuvo que elegir a quién sería mejor rendirse, Zolkiewski, o Fols Dmitri II, Dmitri Ivanovich. Eligieron a Zolkiewski. ¿Por qué hiciste esa elección? Y debido a que Fols Dmitri II, o Dmitri Ivanovich, realmente no sabemos quién era. Gozaba de popularidad entre la gente común. Los boyardos tenían miedo de esto. Esperaban que el ejército polaco-lituano de Zolkiewski protegiera tanto su estatus como su poder, influencia y propiedad de posibles saqueadores. Como resultado, en octubre de 1610 años, por invitación de los boyardos de Moscú, Stanislav Zolkiewski trajo tropas a Moscú y al Kremlin. Hago hincapié en que entró allí no como un ocupante, sino como un aliado, por invitación de las autoridades locales. En cuarto lugar, Semiboyarshchina firmó un acuerdo de importancia histórica con Zolkiewski. Vladislav Vaza se convirtió en el zar de Moscovia, el hijo de 15 años de Segismundo III, que se llamaba Vladislav Sigimontovich en Moscú, pero con la condición de convertirse del catolicismo a la ortodoxia. De hecho, fue la unión de la Commonwealth con Moscovia, un punto de bifurcación, después del cual la historia podría ir por un camino completamente diferente. Ejemplo: Moscovia podría acercarse a la cultura europea occidental. El despotismo zarista podía limitarse a favor del poder de la nobleza según el modelo de la Commonwealth polaco-lituana. Y, por cierto, la población de Moscú y muchas otras ciudades juraron lealtad al nuevo zar Vladislav Vas. ¿Y ustedes qué opinan, queridos amigos? ¿Tuvo Moscovia realmente una oportunidad real de entrar en el camino europeo del desarrollo en 1600? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Sin embargo, las realidades resultaron ser diferentes. Vladislav no se convirtió a la fe ortodoxa y no vino a Moscú. Teniendo en cuenta sus años de adolescencia, dependía mucho de su padre, Segismundo III, que quería declararse regente bajo su hijo o incluso zar de Moscovia en lugar de su hijo, y deseaba mucho unir Smolensk directamente a la Commonwealth polaco-lituana. Esto causó un conflicto entre Segismundo y los boyardos de Moscú, y el San de la Mancomunidad tradicionalmente se negó a financiar más hostilidades de las tropas de Segismundo. De hecho, simplemente arrojó su ejército en Moscovia al servicio militar obligatorio del destino. Las tropas polaco-lituanas en Moscú, incluido un destacamento de cosacos, se encontraron en un bloqueo. Contra ellos se encontraba la llamada Primera Milicia, luego la Segunda Milicia de Minimi-Pozharsky, a quienes se erigió un monumento en la Plaza Roja de Moscú mucho más tarde. La historia ha dado otro golpe desgarrador. Ahora las tropas polaco-lituanas defendían Moscú de los rebeldes que se negaban a reconocer al zar legítimo.
Vladislav Cegmontovich. Duraron en Moscú durante 2 años enteros, y al final, capitularon no por la derrota en las batallas, sino por el fracaso de la logística, la falta de apoyo propio. La incapacidad de la Commonwealth para proporcionar suministros a la guarnición fresca de Moscú, y como resultado, la terrible hambruna, que incluso condujo al canibalismo. El coronel polaco de origen bielorruso Józef Budzilo describió vívidamente la situación. Cuando comenzó esta hambruna y no había hierba, raíces, ratones, perros, gatos, carroña, los sitiados se comían a los prisioneros, se comían a los muertos, desenterrándolos de la tierra. La infantería se comía a sí misma y a los demás, cazando gente. Infantería. El teniente Truskovsky se comió a 2 de sus hijos, un Haldak también se comió a su hijo, otro se comió a su madre, un camarada se comió a su sirviente. En pocas palabras, quien pudiera comer a quien comía eso, cuanto más saludable se volvía más débil. Para un pariente o amigo fallecido, si alguien más lo comía, se juzgaba como herencia y se probaba que debía comérselo el pariente más cercano, y no otro. Vi muchos de estos. Algunos devoraban la tierra que tenían debajo, se mordían las manos, los pies y el cuerpo, y lo peor de todo, querían morir cuanto antes y no podían, mordían una piedra o un ladrillo, rogándole a Dios que los convirtiera en pan, pero no pudieron tomar un bocado. Bueno, ¿qué pasa con los cosacos ucranianos? Como ya se mencionó, se les pagaba poco o nada. Por lo tanto, paradójicamente, los cosacos estaban interesados en que la guerra en Moscovia durara el mayor tiempo posible. Después de todo, esto creó amplias oportunidades para el saqueo y las contribuciones. Los cosacos llevaron a cabo incursiones destructivas y relámpagos, que son impresionantes en su extensión, desde el Oblast de Chernihiv hasta Kerylie, Novgorod, Vologda, Archangelsk, Arcángel, Carlos. Imagínese, cosacos ucranianos prácticamente en la costa del Océano Ártico. Al mismo tiempo, los cosacos prácticamente ignoraron las órdenes del comando polaco y lituano, no les pagó, y continuaron atacando incluso después de la conclusión de un armisticio o un tratado de paz. No era realista fumarlos de la región de Moscú, y durante años aterrorizaron a la población local. Un destacado historiador ucraniano, investigador de la historia de los cosacos de Zaporozhia, Dmitry Yavornitsky, explicó los orígenes de la actitud de los cosacos ucranianos hacia los moscovitas. Llamó su atención, estas palabras fueron escritas en el Imperio ruso a fines del siglo XIX. La diferencia en el destino histórico, la diferencia en la cultura, el idioma, la vestimenta y los rituales hicieron que los rusos del sur y los cosacos de Zaporizhia fueran diferentes de los grandes rusos en muchos aspectos. Tanto en apariencia externa como interna, los rusos del sur eran más similares a los polacos que a los grandes rusos. Esto es lo que puede explicar la enemistad que los cosacos mostraron hacia los grandes rusos. Como se sabe, 1613 años, el Zemsky Sebouр, contrariamente a Vladislav Vaz, eligió a Mikhail Fedorovich Romanov como zar, estableciendo así la dinastía Romanov en el trono de Moscú. Sin embargo, Vladislav continuó usando el título de zar de Moscú por orden de su padre, Segismundo III. Incluso se hizo una corona moscovita especial, que usaban periódicamente. Vladislav intentó apoderarse de Moscú y derrocar a Mikhail Romanov del trono para obtener el poder real en el país. La consecuencia de esto fue la campaña militar de 1618, en la que el hetman cosaco Peter Konasevich Saidachny fue especialmente famoso. Sin embargo, esta es una historia algo diferente. Queridos amigos, si están interesados en el tema del viaje de Saidachny a Moscú, escriban en los comentarios y se publicará un número especial al respecto. No olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a Historia sin mitos. Gracias por su atención, hasta la próxima.